es cierto. Cristo viene, porque lo ha dejado escrito. En su palabra santa lo ha dicho. Siempre fiel a su promesa. Siempre fiel. Por los suyos ya regresa. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Bienvenidos nuevamente a un nuevo espacio del día de hoy, día viernes. El día de hoy vamos a tener un programa, vamos a comenzar el día de este día viernes, con el desarrollo de la lección de la escuela sabática de toda la semana que hemos tenido. En esta ocasión vamos a invitarle a nuestro hermano Eduardo para comenzar este pequeño espacio, este programa titulado Previo a la recepción del sábado. El himno que vamos a cantar en este momento es el 256, por la justicia de Jesús. De Jesús, la sangre que por mí vertió, alcanzas el perdón de Dios y cuánto bien nos prometió, que solo Él rescatase segura bases de mi fe, segura bases de mi fe. Así turbada no veré mi paz, mi incomparable don, aun cuando un tiempo oculto esté, me dejará su bendición. En mí no puedo hallar jamás la base firme de la paz, la base firme de la paz. En la tormenta es mi sostén, el pacto que juró y selló, su amor es mi supremo bien. Tu amor me redimió. Jesús la peña me será, base única que durará, base única que durará. Muy bien, mis hermanos, allí lo que estamos en este momento, vamos a orar, vamos a postrarnos para hacer la oración. Bendito Padre, en esta oportunidad, junto a tu Hijo Eduardo y a los que nos están acompañando, pedimos tu dirección, que lo que vamos a hacer sea de acuerdo a su voluntad. Como decía el canto, por la justicia perfecta de nuestro Señor Jesús, queremos orar en esta mañana que usted sea nuestro director, quien nos conduzca en este momento, y lo que hablemos solamente sea salido de su palabra. Le pedimos estos favores en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, y todos los que nos siguen a través de las redes sociales, en este momento vamos a tener ya el desarrollo de la lección de la escuela sabática, pero antes de comenzar quisiera dar la bienvenida a nuestro hermano Eduardo para este desarrollo. Hermano Eduardo, muy buenos días y bienvenido nuevamente a este programa. Muy buenos días, hermano. En este momento estamos con todos los que nos
miran a través de este video. Y gracias a Dios que volvemos a estar con este público. Quizás es muy poco, pero vamos iniciando y quisiéramos que cada día quizás ganar almas donde puedan quizás dejar su comentario, escribirnos y poder orar con ellos y bueno, muchas cosas más. Y en esta mañana queremos reunirnos para poder compartirle quizás el repaso de la lección que durante la semana hemos estudiado un lindo tema y quisiéramos dar la bienvenida a todo nuestro público. Así es, mi hermano Eduardo. Entonces, mis hermanos, a todos los que son parte de este movimiento STEM propio, invitarles que puedan comprender el estudio del día de hoy o el desarrollo del día de hoy para que el día de mañana, previo ya a lo que será el sábado del Señor, tengamos que desarrollar nuestra lección allí en nuestros grupos y tengamos en cuenta cómo es este hermoso desarrollo para el día sábado. Entonces, hermano Eduardo, en esta semana hemos tenido el título del tema, de todo el tema que hemos tratado durante estos días. Exacto, nuestro título ha sido Preparándonos para el sello, ¿no? Es interesante que nosotros sepamos lo que es el sello y cómo será puesto, ¿no? Ya que quizás pensamos que es un sello literal, donde una persona pueda ponernos en la frente, como dice la palabra de Dios, pero hoy aprenderemos y vamos a recalcar un poco más lo que realmente trata este estudio, ¿no? Y es por eso que queremos que cada persona que escuche este programa pueda quizás sacar sus conclusiones leyendo la palabra de Dios. Así es, hermano. Entonces, quisiéramos comenzar, tenemos ahí el verso de memoria para toda la semana, que se encuentra en Apocalipsis 14, verso 5, ¿no? Exacto, el texto dice, en sus bocas no fue hallado mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Este texto nos relata, podríamos decir que durante toda la semana lo podemos tomar en cuenta este texto, ya que dice, en sus bocas no fue hallado mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Sabemos que Dios está buscando personas que puedan ser fieles a Él, que en sus bocas no haya mentira, no haya ninguna cosa mala, pues Él lo está preparando en este tiempo. Así es. Entonces, tenemos el testimonio que se encuentra en Pensamientos desde el Monte de la Bendición, en la página 69. No sé si lo puede leer, hermano. Bueno, vamos a leerlo. Dice de esta manera, la sierva de Dios dice, los que han aprendido de Cristo no tendrán comunión con las obras infructuosas de las tinieblas. En el habla, con la vida, serán simples, directos y verdaderos, porque se están preparando para la comunión de aquellos santos en cuya boca no se halla engaño. Así es. El testimonio en Pensamiento desde el Monte de la Bendición nos aclara algo preciso en la cual los que han aprendido, dice, de Cristo no tendrán comunión con obras infructuosas, no tendrán que ver nada con el mundo, serán sin mancha delante del Cordero de Dios, la cual los identificará como miembros para la nueva familia celestial. Entonces, mis queridos hermanos, amigos, hermano Eduardo, principalmente hemos comenzado con el nombre y carácter. Quisiéramos fomentar esta parte del título nombre y carácter. Vamos a desarrollarlo. Ahí tenemos una pregunta. Exacto, entonces, pero ante todo quisiéramos ver lo que significa un carácter, ¿verdad? Así es. Porque cuando vemos acá dice el nombre y el carácter. En el tiempo antiguo, cuando los primeros cristianos estaban en pie, vemos que cada uno tenía un nombre con un significado, ¿verdad? Así es, así es. Siempre vemos a un nombre de un personaje bíblico que siempre era puesto
por una característica que ese hijo tenía. Entonces, en este tiempo nosotros debemos reflejar ese nombre y ese carácter. Así es. Por esa razón, la palabra de Dios nos hace referencia a este texto. Y bueno, veamos lo que dice la pregunta. ¿Qué importancia tiene el nombre del Padre en la frente y qué significa eso? Veamos lo que dice en San Juan capítulo 5, versículo 19. ¿No? El verso 19 de San Juan 5 dice: respondiendo entonces Jesús, y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que es del Padre, todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Miren, el texto cuando menciona que el Señor Jesús no podía hacer nada si no era por su Padre, vemos aquí una parte muy importante en este tiempo. A veces las personas pueden pensar y decir, bueno, yo tengo un carácter como a mí me place y lamentablemente no le importa a nadie lo que pueda hacer. Pero aquí el que es cristiano, el que se refleja a Cristo, tiene que tomar en cuenta de que va a llevar el nombre del Padre. Y hay algo interesante que se me venía a la idea, perdón, al pensamiento, podría decir, cuando hablamos de el nombre del Padre. Entonces, aquí me llega un pensamiento en la cual yo sé que es divino, cuando vamos a la ley de Dios, ¿no? Y hablamos en Génesis cuando Dios de repente Él brinda su ley de amor. Encontramos que refleja el carácter de Dios, ¿no? Así es. Al nosotros ver la ley de Dios, vemos cuánto amor tiene el Padre para con nosotros. Y es por eso por esa razón que el Señor quiere que llevemos su nombre, ¿no? Quiere que llevemos ese nombre impregnado en nuestra frente para que todo el mundo sepa a quién pertenecemos, ¿verdad? Así es. Entonces, hablar del nombre es hablar del carácter, y hablar del carácter es hablar también del nombre de nuestro Señor. Podría ser viceversa, ¿verdad? Pero si nos centramos en lo que antiguamente tenían los hombres por nombre, podríamos hablar de Jacob, ya que en su nombre no representaba la palabra bienaventurada, sino una palabra contraria a la bienaventuranza, ¿no? Como por ejemplo usurpador, ladrón. Pero después que Dios cambia el nombre, llegamos a entender que Israel ya es prosperidad, un significado muy ya apremiante para ese tiempo. Entonces, como lo acababa de decir, el nombre de Dios en la frente de cada uno ya representaría un carácter enormemente santificado por la palabra de Dios, ¿no? Exacto. Entonces, si nosotros vamos al fondo de esta pregunta, cuando nos menciona qué importancia tiene el nombre, sabemos que en este tiempo, ¿no?, donde estamos viviendo, una persona no puede quizás ser una persona si no tiene un nombre. Claro. Es por eso que cuando no hay identidad, un niño nace, rápidamente se le tiene que buscar un nombre, ¿no? Así es. Entonces, en esta parte encontramos que cuán importante es el nombre de una persona. Ahora, en el sentido espiritual, cuán importante es que una persona lleve el nombre de Cristo, ¿no? Así es. Justo lo que decía, cuán importante es el nombre, pero no cualquier nombre, ¿verdad? O si yo soy un padre de familia, busco un nombre para mi hijo, tengo que buscar el significado del nombre. Porque si yo busco un nombre, pongamos en este caso el nombre de Jacob, lo vuelvo a resaltar. Jacob, sabemos cómo fue su historia, pero en este caso hablaba de un sentido espiritual. Ahora ya no vamos a llevar el nombre cualquiera, solamente el nombre de Dios. Y ese nombre representa santidad, representa perfección, así como mencionaba la ley de Dios, santa, buena, perfecta.
ese nombre lleva también las características de la ley, ¿no? Eso es lo que a eso estamos abarcando, de que cada ser humano llevaría el nombre de Dios, pero un nombre perfecto ya. En este sentido podríamos decir, hermano Eduardo, que ya no sería Eduardo, Víctor, o Juan, o Pedro, sino solamente un nombre. Exacto, ¿no? Es muy cierto, pues es por esa razón que nosotros tenemos que asemejarnos a ese nombre. Así es. Por esa razón te decía que el texto es clave en este estudio, ya que dice, en sus bocas no fue hallado mentira, ¿no? Ujú. Entonces, si hablamos de Dios, hablamos de un Dios que no miente, que no dice ninguna palabra errada, Ujú. y es por eso que Él quiere que nos asemejemos a Él. Pero la pregunta está, ¿cómo nos asemejaremos a Él? Porque muchas veces en este tiempo, por ejemplo, una persona puede llevar un nombre bíblico, pero no por eso Claro. es una persona Ujú. que realmente sirve a Dios, ¿verdad? No el nombre le puede hacer a la persona. Entonces acá sería la actitud con que toma la persona de seguir el Evangelio, le llevaría a convertirse en un hijo de Dios. Exacto, por eso que acá encontramos el nombre y el carácter, ¿no? Así es, así es. Por esa razón, una persona puede llevar un nombre, pero el que lo va a reflejar, el que va a hacer de esa persona Ujú. una persona bien o mal, es el carácter que El tiene, carácter. ¿no? Y de esta manera, entonces, por esa razón, nosotros nos basamos a ese estudio y decimos que el nombre lo puede tener cualquiera, pero el carácter es la persona que realmente se asemeja a Cristo, ¿verdad? Podremos leer quizás también el otro verso donde encontramos en 1 Corintios 2:16 para ver un Claro, poco vamos más de a- lo que nos dice. Primera de Corintios, el capítulo 2 y el verso 16 menciona lo siguiente, ¿no? Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces aquí está la respuesta básica a lo que nosotros estamos estudiando, ¿no? ¿Quién puede conocer, dice, a Cristo? No es una persona que dice, bueno, yo conozco a Cristo Ujú. o una religión que en este tiempo vemos, ¿no? Claro. Sino una persona que se asemeje a Cristo, dice. Entonces, si nosotros nos vamos a reflejar a Cristo y recordar cómo era Cristo, un ejemplo nada más, Ujú. cuando él fue capturado por Por los los soldados. soldados, entonces uno de los soldados lo toma a él, lo venda y le da, dice, un puñete, ¿no? Entonces, cuando él ya ve, le dice, ¿por qué me golpeas, no? Así Pero es. ahí vemos con una ternura, no con un odio, sino con unas palabras que él dijo en la cruz, perdónalo porque no sabe lo que hace, ¿no? Ujú. Entonces, acá vemos la semejanza. El Señor dice que si alguien nos quita la capa, nos golpea, nosotros tenemos que no reaccionar. Pero ¿cómo podremos hacer esto si no entendemos lo que realmente la humildad o el carácter de Cristo? Buen punto e interesante para resaltar el día de hoy, el carácter. El Señor Jesús automáticamente pudo no reaccionar de una manera como Pedro. ¿No recuerdas? Pedro cogió la espada, cortó la oreja al soldado. Pedro reacciona de una manera furiosa y sin sentido. Nuestro Señor Jesús reacciona de una manera pasiva, humildemente, porque reflejaba el amor del Padre. Entonces, el carácter de Dios, en el carácter de Dios se refleja el amor. El amor de Dios que viene desde allá del cielo, únicamente conferido a los hombres, pero los que llegan a tener el carácter de Dios son aquellos hombres que hayan entendido y llegado al conocimiento, como dice la palabra, ¿no? Exacto, entonces podremos nosotros responder esta pregunta que nos hacemos. ¿Qué importancia tiene el nombre del Padre en la frente y qué significa esto? También añadiendo un poquito esto, es lo que menciona acerca de poner el nombre del Padre en la frente, ¿no?
Así es. Entonces, si nosotros nos vamos en Apocalipsis 13, menciona que la marca de la bestia también tiene, dice, en la frente y en la mano derecha. Así es. Entonces, de esta manera, vemos también que la sierva de Dios en Evento de los Últimos Días nos menciona de que el sello no se trata de un sello literal que se pueda ver, o sea, Ujú. o poner en la frente, como muchos dicen, poner el 676, ¿no? Sino que ella menciona y dice que esto se trata de un afianzamiento Así es. intelectual y espiritual, dice. O sea, en otras palabras, el estudio que tú tienes en la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo entre a tu vida. Entonces, cuando vemos acá, dice la importancia del nombre en la frente, es el conocimiento que nosotros podemos tener dentro de nuestro ser, ¿no? A dónde nosotros nos vamos a dirigir, Así ¿no? es. Muy bien, entonces ya tenemos la respuesta entonces para esta pregunta, pero sin antes vamos a leer el testimonio en La Fe por la que vivo, página 28. A ver si lo lecturas, hermano Eduardo. 287, hermano. 287, perdón, Exacto. hermano. Dice, el sello de Dios viviente se colocará solo sobre aquellos que tengan una semejanza en el carácter de Cristo. Así es. ¿No? Entonces, aquí vemos y podemos explayarnos mucho más a lo que se refleja ese carácter, pero únicamente al ver y decir el carácter de Cristo, vemos a un hombre que no tiene nada de malo. Todo Ujú. es perfecto porque la palabra de Dios lo dice. Entonces, Él quiere que nos reflejemos a ese tipo de cristiano. Por esa razón nosotros nos llamamos cristianos, ¿verdad? Así es. Entonces, el nombre y el carácter automáticamente lo vamos a reflejar si es que somos sellados a través del Espíritu Santo y la gran verdad es sellada en la mente del hombre a través de ese afianzamiento que tengamos en el estudio de la palabra, ¿verdad? Exacto. Entonces, continuando con este desarrollo, veamos otro paso importante donde dice asociación de iglesias, ¿no? Durante la semana estudiábamos esta parte de la asociación de iglesias y uno podría decir, pero ¿qué significa esto, no? Y quizás no pudieron entender mucho de lo que ellos pueden quizás leer, ¿no? Ujú. Pero en este momento vamos a un poco quizás Ampliarlo. ampliarlo con este texto, ya que en este tiempo nosotros tenemos muchas denominaciones en la cual quizás uno puede preguntarse cuál es la iglesia verdadera, ¿no? Entonces, pero aquí vamos a ver un paso muy importante y nos va a reflejar qué es realmente el estar con Cristo. Muy bien, entonces, Efesios capítulo 4, verso 14, ¿verdad? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de donde de todo viento de doctrina, por estratagema, perdón, hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces acá encontramos que el apóstol Pablo al escribir a los Efesios les menciona algo muy importante. Personas dice que utilizan, dice, o manejan muy bien Una estrategia. es la estrategia para engañar, ¿no? Así es. Y vemos acá en este tiempo que muchas personas son engañadas, incluso nosotros mismos podemos ser engañados, ¿no? Si nosotros no Claro. estudiamos la Biblia. Por esa razón, el apóstol Pablo menciona y dice que debemos nosotros ser astutos para poder discernir lo bueno. ¿Y cómo lo podemos discernir? Por ejemplo, los que nos están mirando, ¿cómo podemos nosotros discernir lo bueno y lo malo? Solamente mirando, solamente No. quizás viendo en un momento a una persona y decir, no, esa persona es así. Tenemos que nosotros analizarlo. Así es. Por esa razón, el apóstol Pablo nos deja una clave como nosotros poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Dice primero que tenemos que probarlo, ¿no? Así es. Muy bien, entonces, continuando,
tenemos también lo que el testimonio dice, ¿no? Sería bueno que lo leamos, el testimonio, en el conflicto de los siglos, página 381. Vamos a leer lo que dice el conflicto de los siglos. La sierva de Dios escribe, el término Babilonia se deriva de Babel, ¿no? Así es. Y significa confusión. Se emplea en las escrituras para designar las diversas formas de religión falsa o apóstata. Así es. Apocalipsis 17 representa, dice, a Babilonia como una mujer, una figura que se une en la Biblia como el símbolo de la iglesia, una mujer virtuosa que representa una iglesia pura, una mujer vil y una iglesia apóstata, ¿no? Entonces, hermano Eduardo, podríamos decir que esta mujer que representa la confusión se está identificando en muchas iglesias, en la cual los seres humanos, al ser parte de esas iglesias, han llegado a beber el vino de doctrinas falsas y sin darse cuenta se están asociando con esas iglesias. Podríamos decir que en el mundo hay gente que están siendo engañadas o más que todo confundidas por este tipo de doctrina, ya que representan el nombre de Dios, pero que no están llevando la verdad, ¿no? Podemos ver esa parte. Exacto, porque cuando nosotros nos explayamos un poco más en lo que es, dice, Babilonia, deriva de la palabra Babel, dice, ¿no? Así es. Y nos vamos a Génesis cuando este personaje Nimrod empieza a construir la torre de Babel. Y Dios dice que confunde la lengua de las personas ya que querían llegar hasta el cielo, dice, ¿no? La escritura. Entonces, de ahí para adelante encontramos que es confusión. Y ahora, la palabra confusión, encontramos que deriva muchas cosas, ¿no? Una persona puede pensar que está bien y decir, bueno, yo sé que está bien, pero la verdad es que no está bien. ¿Cómo saber que no está bien? Cuando no encontramos en la palabra de Dios lo que está escrito, ¿no? Entonces, Babilonia, confusión. También tenemos un ejemplo, por ejemplo, de Belsasar en la reunión que tuvo con sus concubinas, dice, y de repente él agarra y coge los vasos sagrados que fueron llevados a Babilonia. Ahora Dios se manifiesta en ese momento y las personas estaban confundidas, ya que no podían distinguir porque estaban ebrias, ¿no? Entonces, el vino es eso, ¿no? Error, falsedad, en la cual muchas personas pueden estar equivocadas, pueden estar quizás perdidas, al no encontrar el camino que lleva hacia la salvación, ¿no? Entonces, hermano Eduardo, podríamos decir acá que la persona que esté confundida o esté asistiendo a una iglesia cualquiera, con algún nombre, si bien es cierto, Dios está buscando sus hijos para que ellos puedan ser sellados, y las personas que están unidas a estas iglesias, quién sabe, puedan no ser selladas y puedan ser marcadas por la marca de la bestia y no selladas por el sello de Dios. Sin darse cuenta podrían estar en este gran peligro, ¿verdad? Exacto, por esa razón es que la persona tiene que distinguir, ¿no? En dónde está parada. Bueno, en este tiempo hemos tenido quizás en algunos encuentros con algunas personas que dicen ser la iglesia verdadera, pero lo malo de estas personas es que mencionamos siempre a una institución, podríamos decir, claro, a una denominación, y defendemos algo que realmente no tiene validez, ¿no? O se desconoce, sin duda. Exacto, ya que ¿por qué digo que no tiene validez? Porque el Señor no viene a salvar a una persona que lleve un nombre de iglesia o claro, un título, ¿no? No viene por algún nombre o denominación, como quieran llamarlo, ¿no? Exacto, por esa razón en la primera parte encontrábamos que Dios quiere hombres que reflejen su carácter. Entonces, de alguna manera, una persona que puede decir ser la iglesia verdadera, pero no tiene el carácter de Cristo, no está apto para estar con Cristo, ¿no? En el cielo.
Entonces, en este momento, cuando hablamos de asociación de iglesias, el asociarse es formar peligro. parte, ¿no? Formar parte. O formar parte de esa Exacto, iglesia. y es un peligro para las personas, ya que mientras el mal ingresa, es como un veneno, ¿verdad? Como un Claro. veneno que si la serpiente nos pica, empieza a ir todo el veneno por toda nuestra sangre y contaminar todo nuestro cuerpo. Y de alguna manera, en lo espiritual, si una persona deja que el error ingrese a su ser, lamentablemente va a contaminar todo su ser, y contaminar a otros hermanos que pueden estar con ellos, ¿verdad? Claro, porque teniendo en cuenta de que como hijos de Dios deberíamos guiarnos a través de la Escritura, pero el gran engaño nos lleva a confundirnos con la misma Escritura. Y discernir no se hace fácil cuando una persona está en una condición de embriaguez y es imposible describir lo que estamos nosotros hablando o tratando de decir. Entonces el gran peligro que podrían correr los seres humanos es allegarse a estas denominaciones y beber del vino que están bebiendo. Y podría ser el gran peligro de que sean apartadas para no recibir el sello de Dios. Exacto. Entonces, si algunos hermanos en el día especial donde estudiamos este estudio, se preguntaban quizás en algún momento qué significa esto, ¿no? Por ejemplo, acá encontramos también en el capítulo de 17 de Apocalipsis habla acerca de una mujer, ¿no? De una mujer perfecta y una mujer que también es prostituta, en otras palabras. Entonces, aquí el símbolo representa a una mujer como una iglesia pura, dice, ¿no? El texto dice como una iglesia pura. Y acá la pregunta nos está diciendo, ¿cómo puede uno contaminarse con mujeres en un sentido profético? O sea, alguno puede decir, no, pero ¿cómo una persona se va a contaminar con una mujer? ¿No? En el tiempo antiguo, los patriarcas y profetas podían entender esta parte, ¿no? De que una mujer impura no podía estar con Claro. un varón. Y en ese tiempo, si hablamos también en el sentido Físico. físico, también una persona puede contaminarse Claro, con una persona de mal vivir, ¿verdad? Así es. Ya que no sabemos que esa mujer que ha estado con muchos hombres Tiene puede alguna estar en enfermedad una y enfermedad, puede ser ¿verdad? peligroso. Exacto, de alguna manera. Pero si hablamos del sentido espiritual, vas a casi lo similar, Claro, ¿no? está en un paralelo similar a lo que podría ser la parte espiritual como la parte física. Si nos allegamos a una iglesia que tiene una enfermedad, llamémoslo así, del pecado, el pecado va a influir en la persona quien lo está siguiendo y quien lo está recibiendo. Y como acaba de decir, ese veneno influiría tanto al punto que esa persona estaría completamente enferma en su sentido espiritual o borracha en su sentido espiritual y que podría llegar al punto de perder la salvación. Exacto. Entonces, por esa razón, cuando hablamos de asociarse a una iglesia que no tiene la verdad, es totalmente estar muerto, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú te asocias en esa iglesia, tú ya no tienes derecho a decirle a Dios, ¿por qué Dios no me puedes ayudar? Ya que estás en el error, ¿no? Estás Claro. totalmente perdido. Pero Dios no nos ha dejado en oscuridad, dice la palabra de Dios. Es por eso que nosotros a través de estos estudios queremos que la gente entienda que hay una oportunidad para entender. No nos van a escuchar a nosotros, ¿verdad? Porque en estos momentos nosotros estamos leyendo la palabra y estamos leyendo algo muy importante que nos dice también estos libros maravillosos de la sierva de Dios, ¿no? Y nos hace comprender lo que realmente es la verdad, ¿no? Y así no podemos nosotros estar perdidos. Así es, hermano Eduardo. Entonces, mis amigos, hermanos, tenemos pues este desarrollo muy interesante, dando a comprender algunos puntos que no se han podido entender durante la semana y viendo lo que sucede ya en las iglesias y cuando una persona se une a una iglesia sin saber, puede salir afectada y hasta el punto de perder la salvación. Entonces la respuesta ahí sería lo siguiente, ¿no, hermano Eduardo? ¿Cómo puede, dice, una persona contaminarse con una mujer? Dice, ¿no? Entonces,
En el sentido espiritual, como estábamos diciendo, una persona se contamina cuando deja que esa enseñanza de esa denominación o hermano que empiece a hablarle, esa es la contaminación. Entonces la respuesta sería cuando una persona deja que sus creencias sean manifiestas a esa persona, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado, hermanos y amigos, que algunos que recién están aprendiendo la palabra de Dios, les invitamos a ustedes que cojan su Biblia. Quizás yo sé que en casa ustedes tienen una Biblia, cójanla y abran, que el Espíritu Santo logrará hacerles entender una parte para que ustedes cuando quieran en un momento buscar una iglesia, no busquen una iglesia donde haya muchas personas, sino busquen la verdad, ¿verdad? Entonces en este momento queremos hacer eso. Así es. Entonces esa es la respuesta, hermano. Bueno, Muy bien, entonces, continuando, ya que cada día tenemos un estudio y cada día también podemos tener una incógnita en el sentido de que no hemos entendido y que le estamos buscando desarrollarlo. Para esta oportunidad tenemos este desarrollo y si no hemos entendido, en este momento lo estamos ampliando un poquito más para el entendimiento de cada hermano. La siguiente parte dice, siguiendo el ejemplo de Jesús. exacto. Entonces ya vemos dos partes, vamos a la tercera y vamos, ¿cómo se llama? Podemos decir, subiendo, escalando las gradas, ¿verdad? Vemos primero que tenemos que nosotros tener el carácter de Dios para poder abrir los ojos y no dejarnos engañar. Ahora dice, siguiendo el ejemplo de Jesús. Cuando ya estamos dentro de la verdad, ahora nosotros nos vamos a dejar guiar por Jesús. Ahora a través de su Espíritu Santo, Así ¿no? es. En un momento cuando nosotros encontramos a Nicodemo que visita a Jesús, Nicodemo sabía que él tenía la verdad, pero Jesús quería mostrarle algo muy importante a Nicodemo. Ujú. Le quería decir que deje que el Espíritu Santo lo conduzca, ya que Así muchas personas son conducidas por ellos mismos. Por esa razón, cuando hablamos de la justicia de Cristo, decimos que nuestra justicia no tiene nada que ver. Es necesario que lleven la justicia de Cristo. Entonces, acá a Nicodemo le manda una pregunta Jesús y le dice, ¿tú sabes de dónde viene el viento y a dónde va? Ujú. Nicodemo dice, no, ¿cómo saberlo, no? Entonces él dice, así es el Espíritu Santo, Así es. ¿no? Cuando quiere el Espíritu Santo llegar a ti, Él te va a llevar de un lugar a otro. Y tú no tienes que poner resistencia, pues si Él te está llevando. Ahora, Ujú. al decir tener el ejemplo de Jesús, la pregunta nos hace, ¿qué significa no tener engaño? ¿No? Muy interesante la pregunta. Bueno, para esta oportunidad vamos a leer Santiago capítulo 3 y el verso 2, ¿no? Dice el verso 2, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces a esto, Hermano, esta parte me impresiona, ¿no? Porque ¿qué hombre no tiene un carácter feo, ¿no? así es. Cuando hablamos de un carácter feo es que a veces podamos estar en familia, quizás en el hogar, y a veces ingresa algo por ahí, una palabra que no es buena y de repente ingresa esa ira, ¿no? Esa cólera. Ujú. Entonces el apóstol Santiago nos dice, ¿qué hombre de ustedes no es? Si una persona ya no es así, es perfecto, dice. Claro. Pero esta parte, ¿qué quiere decir? ¿Llegaremos a ser perfectos en algún momento o no, hermano? ¿Tú qué crees? Yo creo que el ejemplo lo es los que ya alcanzaron el reino prometido, ¿no? Tal es el caso de Enoc, un hombre de principio, viviendo en el mundo para esa época casi similar a lo que estamos viviendo, donde la gente estaba completamente desordenada en sus pensamientos, creencias. Llegó a alcanzar el carácter de Cristo y llegó a caminar con Cristo la cantidad de años y hasta el punto de ir al cielo con Él.
Eso significa que sí se puede lograr, pero sin el descuido y sin el engaño. Por eso menciona la pregunta, tiene un significado importante, ¿no? ¿Qué significa no tener engaño? O sea, Enoc no se dejaba engañar por las falsas doctrinas que acontecía para esa época, porque el engaño no viene desde ayer, sino viene desde mucho antes, ¿no? Desde ya el Edén. Y entonces la persona, si llega a tener el carácter de Cristo, es porque la persona ha llegado a tener completamente cuidado con ese engaño. Mira, hermano Víctor, te hacía la pregunta, ¿tú qué crees? Y nosotros podemos pensar que no se puede. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, encontramos que sí se puede. Claro. Por esa razón encontramos en Apocalipsis cuando dice que en sus bocas no fue hallado No engaño. fue hallado engaño. Entonces, pero este hombre, ¿cuándo puede llegar a obtener este regalo que Dios ofrece? Únicamente siguiendo el ejemplo de Jesús, como dice, ¿no? Amén, amén. Vemos acá a Jesús muy de mañana, dice las escrituras, antes que salga el sol, lo encontramos a Jesús orando noches enteras en el Monte de los Olivos, y dice, él le encantaba comunicarse con su Padre. Así es. Y eso es algo que nosotros humanamente a veces nos falta, ¿no? Ya que pocas veces pasamos tiempo con Jesús. Ujú. Muchas veces tenemos tiempo para muchas cosas. Y algunos se pueden decir, bueno, hay trabajo, hay que hacerse en casa, No hay pero tiempo. no tenemos un tiempecito para Jesús. ¿Y cómo podemos llegar a obtener? Y es por eso que una persona puede llegar a obtener esto, pero el secreto está pasar más tiempo con Jesús. Así ¿no? es. El tiempo yo creo que lo define a la persona llegar a tener comunión con Él, ¿no? Mientras más estás con esa persona, ya que el proverbio dice, anda con sabio y sabio serás. Significa que todo lo de Él se quedará pegado en ti, al punto que no tendrás ya imperfección alguna, porque la perfección ha sido pegada o sellada en ti. Eso es lo interesante, ¿no? Exacto, hermano. Es por eso que vamos a ampliar un poquito con el testimonio. Dice el testimonio 5 de la página 216. Dice, el sello de Dios nunca se colocará en la frente de hombres o mujeres de lengua falsa o de corazón engañoso. Todos los que reciban el sello deben estar sin mancha ante Dios, candidatos para el cielo. Amén. Hermano, esto a veces a alguna persona le puede dar tristeza, ¿no? Ya que a veces encontramos a hermanos que pueden decir, hermano, yo no creo que pueda alcanzar, ¿no? Creo que no puede alcanzar este carácter, ya que yo soy así, soy muy rebelde y todas estas cosas. Y a veces uno se desanima en esta parte Ujú. sin pelear la batalla. Es como, podemos poner un ejemplo, ¿no? Un soldado dice, voy a perder o voy a ser muerto por mis enemigos sin que antes vaya a la batalla. Entonces, de esta manera, cuando el Señor dice que será puesto el sello de Dios únicamente con hombres y mujeres de lengua o corazón no sea falso, es que tenemos que pelear, estamos en una batalla, Claro. ¿verdad? Existe la carrera de la fe en la cual nadie alcanza si no prosigue. Sería que el hombre cada día enfrenta una lucha y en medio de esa batalla busca a Cristo para vencer toda dificultad, ¿no? Entonces, todo obstáculo se puede lograr, pero automáticamente llamando al hermano mayor que es Cristo y puede vencer todo obstáculo que se le puede presentar. Exacto. Entonces, cuando hablamos de la pregunta, ¿qué significa no tener engaño? Es Tener tener perfección. exacto, tener la el carácter perfección, de Cristo. ¿verdad? O sea, ser iguales a Jesús. Así es. Y siempre vamos a encontrar esa palabra. No, tú no vas a llegar a ser como Jesús. Pero si no fuese así, ¿a dónde Claro. miramos, no? No se hubiese escrito y tampoco hubieran hombres que han sido ejemplos o que quedaron como ejemplos. Tal es el caso del rey Nabucodonosor, que un hombre que
había negado prácticamente todo, pero al final él llega a entender el gran misterio de la salvación y se convierte pues en un súbdito para este tiempo, ¿no? Exacto. Entonces, si la palabra lo ha dicho, nosotros solamente tenemos que creer, ¿no? Así es. Eso es fe, ¿no? Amén. Si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo, ¿no? Es porque Dios lo ha dicho. Ahora, no sé cómo lo hará. Únicamente el Señor dice que nos entreguemos a Él completamente y Él hará un cambio en nosotros. Amén, hermano. Entonces, seguimos y nos tocaría la parte exhortarse el uno al otro. Esto también podemos encontrar importante, ya que en el tiempo donde vivimos necesitamos estar unos con otros exhortándonos en cada momento, ya que en la carrera del cristiano es muy difícil. Así es. En cada lugar nosotros podemos encontrar alguna tentación, alguna caída, y si alguien no nos exhorta en un momento, podemos nosotros fracasar. Muchas personas cristianas, entre comillas, podemos decir, se entregaron un momento fiel al Señor, pero en un momento cayeron y no se levantaron, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente no tuvieron esa exhortación, o quizás la exhortación no sirvió, no fue buena. Entonces, la pregunta que nos hace es, ¿por qué debemos preocuparnos por la espiritualidad de otros miembros, así como de los que nos rodean? ¿Por qué razón debemos preocuparnos? Viene el caso, ya que el texto lo dice, vamos a leerlo para poder analizarlo. Del verso 7 del capítulo 33 de Ezequiel dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Esta parte me deja un recuerdo en el tiempo principal de Adán y Eva cuando tuvo sus hijos, ¿verdad? Cuando Caín, en un momento de ira, agarra y mata a su hermano, y Dios maravilloso, amoroso, pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín, con esas palabras déspotas, responde, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Entonces, la pregunta dice, ¿por qué debemos nosotros preocuparnos por una persona? El apóstol Pablo siempre menciona de que nosotros debemos dar de comer a los recién nacidos, ¿no? Darle su leche, como se dice. Entonces, poder criarlo en el sentido espiritual para que él crezca en la fe y no se aparte. Y acá claramente Ezequiel menciona de que los líderes, ministros, pastores, tienen la responsabilidad de mantenerles con alimento necesario a su pueblo, ya que si esa persona cae, dice la escritura, que el impío va a caer, pero la sangre de ese impío va a recaer sobre la persona que tuvo, ¿no? Que tuvo el mensaje que darlo y no lo dio. Entonces, puedo decir en este momento
que nosotros llevamos una responsabilidad muy grande Así es. con este mensaje que tenemos, ¿verdad? Ujú. Ya que si nosotros no cuidamos al rebaño, si nosotros no le exhortamos cuando una persona está en un mal camino, a nosotros nos va a ir mal. Así es. Entonces, es la responsabilidad nuestra, podemos decir, y de todos los hermanos que puedan estar viendo este video, de decir, bueno, yo únicamente me voy a la iglesia y con eso basta, ¿no? Yo salvo Ujú. salvo mi alma y lo demás no me interesa. Cuenta. Pero aquí nosotros nos ponemos a pensar que tenemos mucho, mucho que dar a la iglesia y también dar a la hermandad que Dios nos ha dado, ¿verdad? Ujú. Entonces, podríamos decir que cada uno es responsable de su hermano, ya que la misma palabra dice, te he puesto por atalaya. No le corresponde principalmente al pastor, al misionero, eh, al dirigente de la iglesia tener en cuenta este mensaje, sino que sería en general, ¿no? A todos, ya que cuando conoces, de alguna manera te vuelves guarda de tu hermano, porque tú vas a compartir, ya seas un hijo, seas un padre, una madre, tendrás que buscar a quién salvar, porque la responsabilidad no basa, yo creo, en lo que constituye un trabajo, sino más bien un compartir, porque el amor en ti está reflejando, o el amor en ti te hace hablar, ¿no? Exacto, por esa razón que debemos nosotros exhortar. Así es. Es algo muy interesante, ¿no? En un programa hablábamos acerca del Ministerio de Sostén Propio. Y al hablar del Ministerio de Sostén Propio, vemos que nuestra iglesia, al mencionar de disciplina, agarra y busca una ofensa, vamos a decir, y hace que tú estés mal y te saca de la iglesia, ¿verdad? Claro, a veces no tiene sentido y Entonces, de esta manera nosotros nos ponemos a pensar, si hablamos de la disciplina eclesiástica verdadera, la que Ajá. dice la palabra de Dios y la sierva de Dios, es muy delicado, ¿no? ¿Verdad? Es muy delicado, ya que esa persona tiene que defenderse de lo que está haciendo, ¿no? claro, Entonces, de alguna manera, en esta parte, al exhortarse, tenemos que exhortar, pero dejar que la persona hable y diga cuál es su error para poder ayudarlo. Ujú. Y si también, cuál es su error para poder condenarlo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos da opciones para nosotros poder rescatar a ese hermano. Si ese hermano no obedece lo que está escrito en la palabra de Dios, debemos separarlo, dice la sierva de Dios. Pero aún así no vamos a despreciarlo. Seguiremos amándolo, pues, nuestro hermano. claro. Eso no termina mientras el Señor no haya cortado su nombre del libro de la vida. Entonces, viene a mí a la mente una pregunta. Mm, hay casos y se escucha muy a menudo que solamente por llegar a participar en un evento de alguna iglesia, ya eres cortado, sacado, disciplinado, como quieran llamarlo. La pregunta es, el dirigente que hace esto estará en peligro de que si esa persona se pierde, su sangre de esa persona caerá sobre él. Yo creo que, ¿cómo podríamos verlo de esa manera? Bueno, si nos vamos a lo espiritual bíblicamente, podríamos decir que sí, porque ya que esa persona no pudo mantener o disciplinar a un hijo de la manera correcta, eclesiástica, ¿verdad? Y la Biblia dice, tú anuncia a la persona su pecado, Claro. anúnciale su pecado. Viene el enemigo, voy a atacarte, anuncia que viene la batalla. Pero si esa persona no anuncia lo que realmente ha hecho esa persona, y esa persona es libre de pecado, ¿quién es el que cae? Va a caer la persona que no le dijo, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, podemos poner en este momento la respuesta es ¿por qué debemos preocuparnos por la espiritualidad de otros miembros, así como a los que nos rodean? Porque de eso también depende nuestra salvación, ¿no? Claro. O sea, somos responsables en sí. Bueno, responsables en anunciarles,
pero no de llevarles a la salvación, ¿verdad? Claro. La responsabilidad tiende a caer en el personaje, ya sea líder, hermano, en tener un cuidado porque, si bien es cierto, hemos sido puestos para hacer luz, pero si no se hace, tiende a tener el peligro que se pierda la persona porque nosotros no le hemos amonestado, ¿no? Entonces sería bueno leer el testimonio para poder Así es. entender. Entonces, el testimonio en Profetas y Reyes nos dice, el Señor busca salvar, no destruir. Se deleita en el rescate de los pecadores. Mediante advertencias y súplicas llama a los descarriados a dejar de hacer el mal y volverse a Él y vivir. Él les da a sus mensajeros escogidos una valentía santa para que los que oigan teman y sean llevados al arrepentimiento. Amén. ¿No? Entonces, es claro lo que poníamos la respuesta, ya que el Señor ha enviado unas atalayas. Claro. Y unas atalayas no es una persona únicamente que, bueno, es estudiada, que es salida de quizás de una universidad, sino cualquier persona puede llevar este mensaje, ¿no? Es por eso que todos estamos involucrados en esta parte. Claro, muy importante lo que acabas de decir, cualquier persona, pero mirándole al punto espiritual, esa persona que lleva este mensaje, Dios se lo ha puesto muchas veces a través de un llamado que ha hecho el Señor, se lo ha puesto para que sea atalaya, y yo creo que acá hay, hermano Eduardo, que cumplir un rol muy importante en estos dos aspectos. Tanto el hermano que se sienta allí en la parte de atrás, en la última silla, y tanto como el predicador, el pastor que está dirigiendo, creo que esas dos partes tienen que ver mucho en la salvación de las almas. Pero podríamos decir que la parte más principal, o la parte que tendría que ver más, es al que Dios lo ha llamado para ministrar en el servicio, ¿verdad? Exacto. Es correcto lo que tú dices, ya que muchas personas no son llamadas en el ministerio y no tienen ni siquiera un poquito de espiritualidad, ¿no? Ujú. Es por eso que muchos pueden decir, pero puedes atacar a pastores, personas que son eruditas, saben mucho de la Biblia, pero la pregunta está si realmente Dios les escogió para ese ministerio, ¿no? Entonces, de alguna manera encontramos que la palabra de Dios nos da una respuesta. Y el apóstol Pablo dice que a uno les escogió. ¿Quién les escogió? Dios. Así es. Y la pregunta está, ¿cómo nosotros sabremos quién es esa persona? Y la palabra de Dios nos da la respuesta. Por sus frutos nosotros lo vamos a Así conocer. es, así es. Entonces, de lo que mencionaba, pues, cae la responsabilidad en los dos, tanto como el hermanito que se sienta en la última parte y como el que está dirigiendo. Pero la parte, yo creo, más severa se va a llevar el que tiene a su cargo, porque se lo ha llamado para cuidar. A Moisés lo llamaron para cuidar el rebaño, pero a los demás hermanos no lo llamaron para cuidar el rebaño, sino para ser parte del rebaño. Pero no, eso no significaba tampoco que no tenían parte, tenían que tener parte y buscar también cómo ayudar a Moisés, ¿no? Entonces yo creo que el hermanito que se sienta en la última parte también tiene una responsabilidad, no tan severa como la que se le va a caer si no obedece como al dirigente, ¿no? Pero de igual manera también tiene que dar cuenta. Y eso sería que tomemos en cuenta, hermanos, los que estamos escuchando y no tenemos quizás un cargo, también tenemos parte y el Señor nos va a pedir cuentas de lo que hemos hecho, ya sea nuestra familia, vecinos, amigos. No solamente el que está dirigiendo va a tomar el Señor en cuenta y le va a dar pues yo creo su recompensa, sino también a los que no han tenido cargo, porque ellos también son responsables, también tienen que ver en la salvación. Así es, hermano. Entonces, pasemos a la siguiente parte de nuestro estudio. Muy bien, tenemos victoria absoluta. Penúltima parte para poder concluir. Esta parte de victoria absoluta es que el que está con Cristo nunca va a perder, ¿no? Así es. Nunca va a tener imperfección. Dios siempre muestra la perfección cuando una persona llega a ser hijo de Dios. Y nosotros tenemos que tener en cuenta esta parte. La pregunta nos hace y nos dice,
¿Qué papel tiene nuestra dieta en la victoria perfecta? Muy interesante. Acá uno puede pensar muchas cosas, ¿no? Y acá es un tema, vamos a decir, controversial para muchos, ¿no? Ujú. Cuando la pregunta puede ser, ¿acaso yo si como o no como me voy a salvar o me voy a perder? Y muchos pastores, dirigentes de iglesia dicen, no, no importa que tú comas No tiene que lo ver que nada, comas, dicen, ¿no? ¿no? Porque al final Dios ve tu corazón. Así es. Pero aquí la palabra de Dios, ¿qué nos dice, hermano? A través de esta pregunta que... Muy bien, el apóstol Pablo dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, dice, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro, dice, ¿no? O sea, el cuerpo que tenemos se nos ha prestado, podríamos decir, ¿no? No nos pertenece porque desde el momento en que el hombre cayó, se hizo prácticamente inmerecedor a lo que iba a tener, a la vida, y vino un ser para rescatar y nos ha comprado con precio, pero de sangre, ¿verdad? Entonces no le pertenecemos, no nos pertenece este ser, más le pertenece a alguien que dio su vida. Exacto. Entonces, cuando hablamos de templo de Dios, nos ponemos a pensar, ¿podemos nosotros meter cualquier cosa al templo de Dios? Ya sea animales, ya sea quizás cosas, ponerle ahí en el templo y decir, bueno, no tengo lugar, lo dejo ahí. Pero aquí nos recalca, o sea, hay una comparación maravillosa cuando dice el templo de Dios. El cuerpo de Dios es templo de Dios. Y si alguno maltrata ese templo, dice Dios, le pedirá cuenta. Claro. Entonces, de alguna manera, cuando hablamos qué papel tiene nuestra dieta, es muy importante, ya que vemos a Daniel, un ejemplo de Daniel, cuando Daniel no se contaminó con ninguna de las comidas del rey. Así es. Y encontramos en el último texto del capítulo 1 de Daniel que dice que Dios les otorgó 10 veces la sabiduría de las personas. Así es. Entonces, rápidamente, sin poder leer quizás un párrafo del Espíritu de Profecía, nosotros podemos entender de que la persona que no ingiere ninguna comida dañina a su organismo va a tener más sabiduría para entender la palabra de Dios, Así es. ¿no? Y por esa razón, muchas personas no entienden el mensaje de Dios y dicen, no, ya que tu religión te prohíbe comer carne y todas esas cosas. Ujú. Pero aquí encontramos que es parte de nuestra salvación, ya que nosotros vamos a distinguir en dónde estamos. Hay algo muy importante, hermano Eduardo, para resaltar. Cuando Dios ordenó a Moisés que las tablas de la ley sean puestas en el arca del pacto, también ordenó que la vara de Aarón sea puesta y la urna con el maná. Entonces, al lado de la ley de Dios está el maná. El maná que representa la reforma pro salud para este tiempo. Dios quiso hacer una reforma en el desierto, pero el pueblo, como lo podemos ver, reclamaba la comida de Egipto. ¿Por qué Dios quiso que sea el alimento natural, el alimento diferente a la comida de Egipto? Porque iba a entrar a una tierra donde no iba a tener el alimento que tenía Egipto. La tierra representaba la Canaán celestial, por supuesto. Pero eso es lo que no entendió el pueblo y hasta el día de hoy no lo va a entender. ¿Por qué fue puesto la urna con el maná al lado de las tablas de los 10 mandamientos? Exacto, hermano. Entonces, en esta parte, cuando nosotros nos ponemos a pensar y decir, uno puede preguntarse, quizás los que van a ver el video, pueden preguntarse y decir, hermano, pero a mí me gusta comer esto y lo otro, y no por eso Dios me va a sacar. Entonces, pero ahí hay una parte muy interesante para que nosotros podamos respondernos nosotros mismos, de decir, ¿tiene importancia el alimento en nuestro tiempo actual? Podemos decir que sí, Claro. ya que sin ser médicos y quizás saber medicina, nos damos cuenta de que si nosotros no tenemos una buena alimentación, rápidamente cualquier enfermedad nos va
a coger. Ya Así es. podemos decir quizás un resfriado y alguno puede pensar y decir, bueno, no es por mi alimentación. Pero en un momento, hermano, creo que en un momento estudiamos acerca de estos científicos que buscaban, ¿no? El quizás definir qué era la enfermedad, Claro, era el problema. ¿no? Y cuál era el problema. Y encuentran que el problema no es la enfermedad exactamente, Exacto. sino el El cuerpo, terreno. ¿no? El cuerpo, el terreno que podemos tener. Entonces, de esta manera nosotros podemos dar un consejo, quizás no como médicos, sino como hermanos, amigos, Así es. y con nuestra propia experiencia, ¿no? Ujú. Que durante todo este tiempo que vivimos de pandemia, muchas personas estuvieron quizás asustadas, metidas en sus hogares, encerrados con una mascarilla, pero nuestras personas vivían la misma rutina de siempre, Exacto. ¿no? Hubo eh, un caminar con ellos, hablando de la congregación, hablando de los hermanos que vivieron el tiempo de pandemia. Hubo un caminar en Cristo que los había dado tanta confianza que se olvidaban incluso de esta enfermedad y de lo que teníamos que tener para protegernos, ¿no? Dios había protegido a su pueblo y lo podemos explicar, ¿no? En algún momento cómo Dios protegió a su pueblo por la obediencia que tenía, ¿no? Exacto, ¿no? Y creo que en ese tiempo muchos de los hermanos, sin tanto mensaje acerca de la reforma, Ujú. muchos de ellos dejaron quizás alguna alimentación que no Manzana. era acorde, ¿no? Ujú. Entonces tenemos muchos testimonios de esa parte y gracias a Dios porque no por el mensaje, sino porque el Espíritu Santo trabaja con ellos están entendiendo esa parte. Entonces la pregunta cuando Amén. nos hacemos, ¿qué papel tiene nuestra dieta en la victoria perfecta? Pues ese papel que lleva nuestra dieta es muy importante, ¿no? Sin eso es un requisito para nosotros poder estar en el cielo. Así es. Yo creo que el espíritu de profecía lo corrobora de la siguiente manera. El consumo de carne con el tiempo será eliminado entre aquellos que están esperando la venida del Señor. La carne dejará de formar parte de su dieta. Debiéramos mantener ese objetivo en vista y tratar de trabajar firmemente en esa dirección. Lo que dice la revista en la página 450. Exacto, ¿no? Revista en inglés, Ujú. consejos, nos dice el consejo que nos da la sierva de Dios, inspirada, ¿no? Inspirada. es. Siempre uno puede catalogar a esta mujer como falsa, como una persona que manipula a la iglesia, pero en la vida personal Así es. nos ha ayudado mucho, ya que gracias a eso nosotros estamos manifestando una vida diferente, una vida que esperemos llegue hasta el tiempo final y no puede ser quizás como muchos dicen satánico, ya que Dios lo desenmascararía y nosotros podríamos quizás entender, ¿no? Pero de alguna manera sabemos que esto es espiritual. Por Así esa es. razón ella dice que el consumo de carne con el tiempo será eliminado. Y esto no para ir muy lejos, la Organización Mundial de la Salud menciona de que Claro, ya lo dijo. la carne es producto muchas veces para que el cáncer sea. Es un aliado sin duda del cáncer, ¿no? Exacto, entonces estos libros se fueron escritos mucho tiempo antes que ellos lo atrás, investigaran, claro. antes que la Organización Mundial de la Salud existiese, ¿no? Ujú. Entonces, para nosotros esto no es novedad, ¿no? Sino es algo que nosotros ya Claro, lo hemos. ya hace muchos años atrás se predijo lo que iba a suceder, ya se estaba dando. Entonces, para el que ya tiene el conocimiento, no es novedad de que la carne es Exacto, ¿no? un Exacto. alimento malsano y que no dejaría digerir la parte espiritual para darse cuenta, ¿no? Por eso muchos están perdiéndose por falta del conocimiento y el veneno mortal que está acabando a la gente, pues es la intemperancia del apetito, ¿no? Exacto, hermano. Exacto. Entonces,
Podríamos nosotros catalogar que el papel de que la dieta tiene es muy importante para Claro, nosotros. tiene que ver mucho. Aunque algunos no quieran aceptarlo, ¿no? De hecho, que no lo van a aceptar todos. Ya que muchos buscan su preferencia, Ujú. pues, ¿quién no buscar la preferencia cuando nos gusta todavía Claro. comer el pollito? Vas a defender, No, vas a tener tu posición y vas a exacto, defender exacto. como el lugar. Pero si nosotros nos vamos a la Biblia, encontramos que Dios es recto. Así es. Él no se equivoca. Si Él dice, entonces muchos nosotros podemos decir, no, pero ¿qué dice Levítico? Y algunos también dicen, pero ¿qué hizo Jesús No, con los peces? sí, claro, y defienden ¿No? esa parte. Entonces, pero para nosotros entender más práctico el alimento necesario, tenemos que regresar al Génesis. Claro, el plan original es el Eh, que se necesita entender. Exacto, es como por ejemplo nosotros podemos decir, para yo saber, para que alguien sepa la vida de otra persona, ¿a dónde tiene que irse? Al principio, ¿verdad? Al Claro, porque principio. si no, no vas a conocer. Exacto, de alguna manera. Entonces, hermano, creo que llegando a la parte final, Llegamos a la parte final. Entonces, de acuerdo a la pregunta, ¿qué papel tiene que ver? Mucho, ¿no? Bastante en esa parte. Sería la respuesta. La parte final ya menciona la victoria final. Creo que cada uno obtendrá esta victoria si está completamente allegado a su maestro. Eso es lo que menciona Mateo capítulo 2, el verso 34. Muy bien, entonces el capítulo 25 de Mateo y el verso 34 nos va a dar una ilustración de lo que como podía ser o de lo que va a ser. exacto, y también los hermanos que nos siguen y quizás tienen este folleto, hay una pequeña equivocación, ¿verdad? En el bosquejo y también en la pregunta del día viernes, pero que aquí nosotros, los que van a ver el video, vamos a recalcar lo que significa. Así es, y ¿verdad? bueno, lo vamos a corregir. Se encuentra en Mateo 25, el verso 34, y dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Exacto, hermano. Y aquí nosotros nos basamos en ya cuando Cristo está aquí en la tierra, ¿verdad? Así es. Entonces, los que hayan podido observar y mantenerse el camino podemos decir, los ojos puestos en el Señor, van a tener esta pregunta o decir este llamado de Dios, decirles, vengan benditos de mi Padre, ¿no? Esto es para ustedes, les doy porque ustedes se lo merecen, ¿no? Y el texto que también podíamos mencionar es, bien siervo fiel, ¿no? Sobre poco has sido Así fiel es. y sobre mucho yo te voy a proponer. Nos regala el estar y el navegar por 1000 años al cielo y poder disfrutar de unas vacaciones hermosas, Claro, ¿verdad? lo denominamos como vacaciones porque no va a ser eterno, simplemente va a ser por 1000 años, ¿no? La palabra implica pues una bienvenida grata, así como cuando llegas a un lugar y alguien te da la bienvenida. Dice el texto, venid bendito de mi Padre, dice, ¿no? Heredad el reino preparado. Mencionamos que el reino preparado para este pueblo automáticamente será para la última batalla que tendrá que enfrentar el pueblo, ¿no? Nombre por nombre el Señor estará viendo cómo están luchando en su batalla final, y todos los que alcancen esta victoria podrán entrar al reino preparado por Dios. Exacto, exacto. Entonces ampliamos un poquito en el testimonio deseado de todas las gentes. El 594 nos dice, al abrir vuestra puerta a los menesterosos y dolientes hijos de Cristo, estáis dando la bienvenida a ángeles invisibles. Tremendo, ¿eh? Invitáis a la compañía de los seres celestiales, ellos traen una sagrada atmósfera de gozo y paz. Vienen con alabanza en los labios y una nota de respuesta que se oye en el cielo. Cada hecho de misericordia produce música allí.
Desde su trono, el Padre cuenta entre sus más preciosos tesoros aquellos que trabajan abnegadamente. ¿Verdad? Amén. Entonces, nosotros cuando Dios nos llamó para el ministerio, podemos decir, Dios nos llamó con una responsabilidad Amén. y este trabajo es abnegado, dice, ¿no? Nosotros no buscamos riquezas, no vamos a buscar grandeza, pues el dar un mensaje es La satisfacción. exacto, gozo lo Así que uno es. puede tener al predicar el mensaje. Y es, por ejemplo, en este momento nosotros hemos tomado un poco de tiempo para poder compartir a los hermanos Así es. esta parte y alguien puede decir, no, estos hermanos están ganando, no están siendo pagados, pero lo hacemos con la satisfacción de que nos agrada hablar de la palabra, ¿verdad? Así es. Entonces, cuando decimos, ¿cuál es la paga a los fieles? No es dinero, ¿no? Dios no nos va a pagar, pero nos va a dar algo mucho más. Claro. En este mundo vivimos quizás en un momento difícil, ¿no? Vivimos en una pandemia que todavía no ha sido desaparecida y que todavía se menciona de que viene una peor, pero para nosotros el gozo más grande que podamos recibir es que un día el Señor nos lleve al cielo, ¿verdad? Así es, hermano Eduardo. Entonces, mis hermanos, amigos, todos los que estamos siguiendo este programa, llegamos a la parte final. Dios tiene preparado un cielo nuevo y una tierra nueva a cada hermano o a cada hijo que sea obediente y fiel a su llamado. Dios te está llamando en esta mañana. Dios quiere que seas parte de su pueblo. El profeta Isaías, en mención y en aceptación a ese llamado, dijo, heme aquí, envíame a mí. ¿Dirás lo mismo? Quisiéramos despedirnos, hermano Eduardo, hasta un próximo video. Tenemos ya este día muy bendecido, yo creo, por el Señor. Nos ha regalado este estudio. Si no lo hemos entendido, el día de mañana estaremos reuniéndonos en nuestros lugares correspondientes y aplicando lo que hemos estudiado el día de hoy. Exacto, hermano, y bueno, contento, feliz de poder estar aquí, quizás acompañado con tu persona y poder compartir este estudio, ¿no? Amén. Ya que lo necesitamos y poder hacer amena este estudio para que los hermanos puedan saber que hay dulzura en la palabra de Dios. Así es. ¿no? Hay mucha dulzura. Y bueno, agradecer también a los que están ya siguiéndonos cada A los que video, nos siguen. aunque quizás somos pocos, De hecho, pero lo interesante es que este mensaje está llegando a esos poquitos y está quizás despertando la mente para que puedan estudiar su palabra, ¿verdad? así Entonces, quisiera despedirme. Gracias a todos ustedes, amigos y hermanos que nos siguen. Y que Dios pueda bendecirlo. Estaremos en un próximo programa, nuevamente compartiendo un estudio diferente. Y bueno, que Dios siga protegiendo y que Dios ayude a este ministerio que tenemos ahora ya, hermano. amén. El ministerio de sostén propio, Soldado de Jesús, invita a que cada uno de ustedes formen parte de este ministerio, sabiendo de que es un ministerio joven que ha dado pasos no agigantados, pero sí buenos pasos como para decir que el Señor nos está conduciendo. Que Dios los bendiga, que tengan un hermoso día de la preparación y que el día sábado para ustedes sea un deleite. Bendiciones. Que Dios les bendiga, amigos. Bendiciones.